Continuamos con nuestra formación en esta preparación para el sacramento del matrimonio. El día de hoy me toca compartir con ustedes el tema sobre el matrimonio es un sacramento, y en la segunda parte de este tema hablaremos sobre el rito del sacramento del matrimonio. En la vida humana existen signos y símbolos que ocupan un lugar muy importante para poder comunicarnos con los demás mediante el lenguaje de gestos y acciones. Esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1146. Lo mismo sucede en la relación con Dios, quien ha manifestado su salvación por medio de palabras y obras intrínsecamente relacionadas. Existen signos y símbolos que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Un signo es algo que nosotros podemos ver, identificar y podemos entenderlo, como la imagen que se nos presenta, este signo de negación. En cuanto vemos este signo, inmediatamente sabemos que significa prohibido. Y el otro elemento, fumar. Juntando estos dos signos, se representan o simbolizan no fumar. Entonces, en la vida del ser humano podemos nosotros entender cómo hay signos y símbolos que acompañan toda nuestra vida. Nosotros, en cuanto llegamos a un lugar y vemos este símbolo, inmediatamente entendemos que en ese espacio, que en ese lugar está prohibido fumar. Pues es parte esencial de nosotros estos signos y estos símbolos en la vida humana. Voy a contarles en este momento la historia de este cuadro, de estas manos que oran. Es una historia muy interesante que nos presenta la vida de dos hermanos. Pero sí es muy importante que nosotros nos demos cuenta cómo estos signos pueden decirnos mucho a nuestra vida, cómo estos signos pueden iluminar precisamente nuestra vida. Vamos a escuchar esta historia, manos que oran. Durante el siglo XV, en una pequeña aldea cerca de Nuremberg, Alemania, vivía una familia con 18 niños. A pesar de las condiciones tan pobres en que vivían, dos de los hijos, Albert y Albert, tenían un gran sueño. Ambos querían desarrollar su talento para el arte, pero bien sabían que sus padres jamás les podrían enviar a estudiar a la academia. Después de muchas noches de conversaciones calladas entre ellos, llegaron a un acuerdo. Lanzarían al aire una moneda. El perdedor trabajaría en las minas para pagar los estudios al que ganara. Al terminar sus estudios, el ganador pagaría entonces los estudios al que se quedara en casa. Lanzaron al aire la moneda. Albrecht ganó y se fue a estudiar a Nuremberg. Albert comenzó entonces el peligroso trabajo en las minas, donde permaneció por los próximos 4 años para sufragar los estudios de su hermano, que desde el primer momento fue toda una sensación en la academia. Los grabados de Albert, sus tallados, sus óleos, llegaron a ser mucho mejor que los de muchos de sus profesores, y para el momento de su graduación ya había comenzado a ganar considerables sumas con las ventas de su arte. Cuando el joven artista regresó a su aldea, la familia Dürer se reunió para una cena festiva en su honor. Al finalizar la memorable velada, Albrecht se puso de pie en su lugar de honor de invitado en la mesa y propuso un brindis para su hermano querido, que tanto se había sacrificado para hacer sus estudios una realidad. Sus palabras finales fueron: y ahora, Albert, hermano mío, es tu turno. Ahora puedes ir a Nuremberg para estudiar tus sueños, para que logres eso que tanto anhelas. Yo me voy a hacer cargo de ti. Todos los ojos se volvieron llenos de expectativa hacia el rincón de la mesa que ocupaba Albert, quien tenía el rostro empapado en lágrimas. Albert se puso de pie, secó sus lágrimas, miró por un momento a cada uno de aquellos seres queridos y se dirigió luego a su hermano, y poniendo su mano en la mejilla le dijo suavemente:
No, hermano, no puedo ir a Nuremberg. Es muy tarde para mí. Mira lo que 4 años de trabajo en las minas han hecho con mis manos. Están estropeadas. Últimamente la artritis en mis manos está muy avanzada, que me hace muy costoso trabajar y levantar siquiera esta copa para hacer el brindis. Así no podré jamás tomar la pluma ni el pincel. No, hermano, ya es muy tarde para mí. Un día, para rendir homenaje al sacrificio de Albert, el artista Albrecht, su hermano, dibujó las manos maltratadas de su hermano, con las palmas unidas y los dedos apuntando al cielo. Llamó a esta poderosa obra simplemente manos, pero el mundo entero abrió de inmediato su corazón a esta maravilla y le cambió el nombre por el de manos que oran. Para el pintor Albrecht, esas manos le recuerdan y le hacen presente a su hermano Albert. Esas manos dejaron de ser una simple pintura y se convirtieron en un signo de su sacrificio y de la entrega generosa de su hermano. Cuando nosotros vemos este cuadro y no conocemos la historia, pues simplemente podemos decir qué bonita pintura, muy bien que la elaboró el pintor, muy buena técnica. Pero cuando conocemos la historia, cuando nos damos cuenta de lo que esas manos simbolizan para el artista, entendemos el sacrificio tan grande que su hermano hizo para poder pagar la carrera de este pintor muy famoso. Pues es precisamente eso, esos signos, esas imágenes que nosotros vamos utilizando en nuestra vida que nos evocan algo más. Por ejemplo, en nuestras casas a veces es común tener la imagen, la fotografía de algún familiar nuestro que ya no está, que ha fallecido. Y cuando nosotros miramos aquella fotografía, pues inmediatamente recordamos a aquella persona que tanto amamos, con quien convivimos mientras estuvo en este mundo, los momentos alegres, los momentos tristes que pasamos con aquella persona. Esa simple fotografía que nosotros miramos ahí colgada en la pared de nuestra casa nos evoca la realidad de aquella persona. Eso es precisamente los signos, aquello que nos habla de una realidad que es mucho más grande, mucho mayor. El matrimonio no se reduce a una celebración religiosa, ni se identifica con una bendición. A veces creemos, es que vamos para que el Padre nos dé la bendición. No, lo característico del matrimonio cristiano radica en que Jesucristo lo elevó a la dignidad de sacramento. No es solo una bendición, el matrimonio es un sacramento. Por esto es necesario reflexionar sobre lo que es un sacramento y sobre el carácter sacramental del matrimonio. Fíjense qué importante es esto, entenderlo. Cómo precisamente el matrimonio ha sido elevado por Jesús a esta dignidad, a la dignidad del sacramento. Y vamos a entender esto. El signo es una realidad visible que expresa algo invisible. El dar un regalo, por ejemplo, a una persona, pues nos expresa amistad, nos expresa amor, cariño por aquella persona a quien se le da el regalo. Algunos signos hacen presente la realidad significada. Lo que les mencionaba ahorita, la fotografía de un ser querido, por ejemplo, que nos hace presente a esa persona y de alguna manera nos pone en contacto con esa persona que igual y ya no está con nosotros físicamente, pero a través de esa fotografía la recordamos. Los sacramentos también están llenos de signos, de elementos que evocan una realidad mucho mayor, una realidad espiritual. En el caso del bautismo, por ejemplo, los signos que se utilizan, pues es el agua. Uno pudiera decir, pues así lo bañó el Padre y punto, lo bañó ahí en la iglesia. No, no es un baño. El bautismo sí es cierto que se utiliza el agua, pero es un agua bendita, es un agua especial que da una gracia a través de ese baño que se hace en el bautismo. El niño recibe la gracia del sacramento del bautismo. En el caso de la penitencia, por ejemplo, cuando vamos y nos confesamos, el hecho de que el sacerdote extienda su mano, diga la oración de absolver los pecados, ese es un signo externo que uno pudiera hacerlo en cualquier lugar, pero cuando se hace dentro del sacramento, cuando el sacerdote impone la mano, cuando el sacerdote absuelve, en ese momento se borran los pecados.
Ese signo nos habla de una realidad espiritual. En el caso de la Eucaristía también presentamos ante el altar unas hostias, un pedazo de pan, presentamos ante el altar vino de uva. Pero una vez que el sacerdote proclama esas palabras de la consagración, una vez que el sacerdote impone las manos y recuerda aquella última cena de Jesús con sus apóstoles, allí en el altar se da un gran milagro, que es la transformación del pan en el cuerpo de Cristo, del vino en la sangre de Cristo. Vemos cómo pues cada uno de los sacramentos está lleno de signos, de símbolos, pero que hacen alusión a una realidad mayor. En el caso del matrimonio, que es el tema que hoy estamos estudiando, pues también hay muchos signos muy importantes. Por ejemplo, el anillo, las arras, el lazo, son signos que se utilizan dentro de la celebración, pero que tienen un significado muy especial, que están cargados de un simbolismo muy especial. Pues precisamente en este tema vamos a ir viendo la importancia de estos signos que se utilizan dentro de la celebración de los sacramentos. El mismo Señor Jesús asume nuestra humanidad, toma un cuerpo como el nuestro y nos revela cómo es el corazón del Padre a través precisamente de las palabras y obras en constante unión. Todo el misterio público de Jesús está compuesto de predicación y de signos o milagros, donde, como hiciera Dios en el Antiguo Testamento, sigue manifestando su amor y su salvación. El sacramento palpable de Dios, el signo visible de Dios en la tierra, es el mismo Jesús. Es Jesús quien vino a ser presente al Padre en medio de nosotros. Es Jesús quien viene a hablarnos de Él. Es Jesús que con su palabra, con sus acciones, con sus milagros, hace presente la realidad de Dios en medio de nosotros. Jesús es el sacramento del Padre. Es el signo visible, el signo que nosotros podemos sentir, tocar en la persona de Jesús, que se ha hecho hombre como nosotros. Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos, prometiendo que no nos dejaría huérfanos y que nos enviaría el don del Espíritu Santo, promesa que cumple el día de Pentecostés. Este acontecimiento es el inicio de la Iglesia, quien ha recibido de su mismo Señor el encargo de administrar su gracia y su salvación por medio de acciones sagradas que las hacen presentes. Una vez que Jesús regresa al cielo, que Él vuelve nuevamente a la derecha del Padre, deja la iglesia, y es la iglesia ahora la encargada de llevar ese mensaje de salvación. Es la iglesia ese canal a través del cual Dios comunica su vida de gracia, su salvación, y de manera concreta, de manera especial, a través de los sacramentos, que es en la iglesia donde los recibimos. Estas acciones son las que denominamos sacramentos. Al igual que Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento manifiesta su amor y su salvación por medio de palabras y obras, ahora en el tiempo de la iglesia Dios sigue hablando, revelándose al hombre, otorgándole su salvación por medio de palabras y obras, que es lo que albergan los sacramentos. La definición que nos ofrece el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992 acerca de los sacramentos es la siguiente. ¿Qué es un sacramento? Bueno, es un signo sensible instituido por Cristo para darnos su gracia. Fíjense, ya lo decíamos ahorita, todos los sacramentos tienen signos que nosotros podemos ver, que podemos sentir, que podemos palpar, que podemos oler, todo lo que se utiliza en los sacramentos. ¿Y quién instituyó esos sacramentos? Pues cada uno de los 7 sacramentos fueron instituidos por Cristo. Él es quien los instituye. ¿Para qué? Pues para comunicarnos su vida de gracia. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Si ya dijimos que los sacramentos nos dan la vida de Dios, bueno, el sacramento en concreto del matrimonio, ¿qué es? Bueno, el matrimonio es una sabia institución del Creador para realizar su designio de amor en la humanidad. A través de este sacramento, Dios nos manifiesta ese amor a cada uno de nosotros, a los seres humanos. El matrimonio, pues, es esa institución que fue designada por Dios. La unión conyugal tiene su origen en Dios, quien al crear al hombre lo hizo una persona que necesitara abrirse a los demás, con una necesidad de comunicarse y
que necesita compañía. Recordemos lo que dice el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 18. No está bien que el hombre esté solo, hagámosle una compañera semejante a él. Y entonces Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo diciéndoles: procread y multiplicaos, y llenad la tierra y someterla. Génesis capítulo 1, del versículo 27 al 28. Este libro del Génesis precisamente nos habla de este proyecto original de Dios, cómo Dios crea primero a Adán y lo puso en el paraíso, prácticamente lo tenían todo, pero vemos cómo con el paso del tiempo, pues el hombre se siente solo, aunque está en el paraíso, aunque está rodeado de aquella hermosura, le hace falta alguien como él. Y es entonces cuando crece ese complemento perfecto que es la mujer. El matrimonio es una sabia institución del Creador para realizar su designio de amor en la humanidad. Por medio de este sacramento, los esposos se perfeccionan y crecen mutuamente y colaboran con Dios en la procreación de nuevas vidas. Fíjense, una de las finalidades del matrimonio es esa, la perfección como persona, como pareja, ayudarse a crecer, a ser mejores el uno y el otro. Y segundo, pues el don de la vida, la procreación. El matrimonio para los bautizados es un sacramento que va unido al amor de Cristo por su iglesia. Lo que lo rige es el modelo de amor que Jesucristo tiene por su iglesia. Solo hay verdadero matrimonio entre bautizados cuando se contrae el sacramento. Sabemos que solamente hasta que venimos ante el altar de Dios y se expresan mutuamente ese amor y se recibe este sacramento, solamente ahí hay matrimonio. Pueden juntarse, no, pues vamos a estar un tiempo juntos, y cuántos nos dicen, no, ya estamos casados. Pues en realidad no, están juntos, incluso pueden tener el matrimonio al civil, pero ante Dios no hay un sacramento, solo hasta el momento que vienen y se presentan ante el altar y proclaman su amor delante de la comunidad cristiana y el sacerdote bendice aquella unión, solamente ahí es donde se da el sacramento, solamente ahí es donde hay matrimonio. El Código de Derecho Canónico, en el número 1055, nos dice lo siguiente: el matrimonio se define como la alianza por la cual el hombre y la mujer se unen libremente para toda la vida, con el fin de ayudarse mutuamente, con la finalidad de procrear y educar a sus hijos. Esta unión, basada en el amor, que implica un consentimiento interior y exterior, estando bendecida por Dios al ser sacramental, hace que el vínculo conyugal sea para toda la vida. Nadie puede romper este vínculo. Fíjense, el día que se da el sacramento, cuando se cumple con todos los requisitos para que sea un sacramento efectivamente válido y se recibe este sacramento del matrimonio, ese vínculo solamente se rompe con la muerte de una de las dos partes. Nadie puede romper este vínculo. Aunque se separen, aunque ya no estén juntos, aunque cada quien esté por su lado, el vínculo que se ha dado ante Dios, ese vínculo permanece hasta el momento de la muerte de uno de los dos cónyuges. Y entonces vemos pues cómo el código, de una manera muy clara nos define como esta unión libre. Ese es un requisito indispensable para que el sacramento se lleve libertad mutua, libertad de ambas partes. Estar abiertos a la vida, a procrear, a educar a sus hijos de una manera cristiana. Muy bien. ¿Cuáles son los fines del matrimonio? Bueno, veamos. Los fines del matrimonio son el amor y la ayuda mutua, la procreación y la educación de sus hijos. Estos son dos fines esenciales del matrimonio católico, del matrimonio cristiano. Primero, el amor y la ayuda mutua. Si una persona se casa con alguien más es con la finalidad de ser mejor, de crecer, de ayudarse, de juntos como pareja desarrollarse como personas y de dar lo mejor de sí. Entonces eso es esencial en el matrimonio. No se casa uno con alguien más para esclavizarse, para someterse,
para, para vivir a expensas nada más de lo que el otro quiera o disponga. Es para ayudarse a crecer, es para estar juntos, para desarrollarse a nivel personal, para desarrollarse a nivel profesional. En fin, es crecer como persona. Esa es la finalidad del matrimonio. Y segundo, si Dios les concede la gracia de ser papás, porque no es algo que uno puede exigir, no es que yo voy a ser papá o yo voy a ser mamá. Eso es un don que Dios da a quien Él quiere. Y si Dios concede esta gracia de ser papás, pues ese compromiso de la educación cristiana de estos hijos. Esto nos lo dice el Código de Derecho en el 1055 y la Familiaris Consortio en el número 1828. Muy bien, esos son los fines del matrimonio. Continuamos. El hombre y la mujer se atraen mutuamente buscando complementarse. Cada uno necesita del otro para llegar al desarrollo pleno, desarrollarse como personas, expresando y viviendo profunda y totalmente su necesidad de amar y de entrega total. Esta necesidad lo lleva a unirse en el matrimonio y así construir una nueva comunidad fecunda de amor que implica el compromiso de ayudar al otro en su crecimiento y alcanzar la salvación. Esta ayuda mutua se debe hacer aportando lo que cada uno tiene y apoyándose el uno al otro. Miren, aquí hay una expresión muy interesante. Como esposos están llamados a buscar la salvación el uno del otro. Tú como esposa estás llamada a ayudarle a tu esposo a crecer en su vida profesional, en su vida personal, pero también en su salvación. Ese es tu compromiso ante Dios, ayudar a tu esposo con tu vida a alcanzar la salvación. De igual manera el esposo a la esposa. Ayudarla así a que sea mejor persona, a que se desarrolle, a que crezca a nivel personal, a nivel profesional. Pero importantísimo también es la salvación, que tu esposa alcance la salvación. Y esto a veces pareciera que es algo que no lo tomamos mucho en cuenta, pero es una de las finalidades también, alcanzar como esposos la salvación, como familia, si es que Dios les concede también la gracia de ser papás, esos hijos, llevarlos a la vida eterna. Decía el Papa Juan Pablo II, constantemente insistía, dice, cuando alguien engendra para la vida eterna. La misión del papá no termina cuando ya el hijo terminó su carrera, cuando ya tiene un trabajo y se puede solventar por él mismo, cuando ya se casó, no. La misión de los papás, ¿cuál es? Llevar a sus hijos al cielo, alcanzarles la salvación. De igual manera al esposo o a la esposa, que es lo que veíamos aquí. El derecho únicamente, es derecho únicamente de los esposos decidir el número de hijos que van a procrear. No se pueden olvidar que la paternidad y la maternidad es un don de Dios conferido para colaborar con Él en la obra creadora y redentora. Por ello, antes de tomar la decisión sobre el número de hijos que van a tener, hay que ponerse ante la presencia de Dios, haciendo oración, con una actitud de disponibilidad y con toda honestidad, tomar la decisión de cuántos tener y cómo educarlos. La procreación es un don supremo de la vida de una persona. Cerrarse a ella implica cerrarse al amor, a un bien. Cada hijo es una bendición, por lo tanto, se debe de aceptar con amor. Fíjense, en estos tiempos vemos cómo las familias son cada vez más pequeñas. Tiempo atrás veíamos familias de 10, 12, 15 hijos. Pero de un tiempo para acá, cuando comenzó toda esta campaña de la familia pequeña vive mejor, pues comenzó a reducir impresionantemente la cantidad de hijos en las familias. Es cierto que hoy en la actualidad muchas personas dicen, no, pues es que sí, la vida está muy difícil, todo es muy caro, un hijo es una responsabilidad muy grande, en fin, para educarlo y demás. Eso es cierto, es verdad. Y como lo menciona aquí, solamente ustedes como esposos son los únicos que tienen el derecho de decidir cuántos hijos creen en conciencia que pueden formar y educar de una manera correcta. Pero al final de cuentas lo menciona este texto que escuchábamos ahorita. Dios es el creador de la vida y Él es el que da la vida. Por lo tanto, cuando se vaya a tomar esta decisión,
no es algo que se haga pensando egoístamente. Pues nada más uno para que no nos demande tanto tiempo, para poder atenderlo bien y para nosotros también poder hacer nuestras cosas. Es una decisión que se debe tomar en pareja, sí, pero ante la presencia de Dios, en oración. A ver, Señor, nosotros quisiéramos 2 hijos, o nosotros quisiéramos 3 hijos, no sé, ya cada pareja lo platicará. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros como familia y demás. Pero ¿tú qué quieres, Señor, para nosotros? Y ahí, en esa vida de oración, en esa unión como esposos, pedirle a Dios y preguntarle a Dios, Señor, a ver, ¿qué es lo mejor para nosotros como familia? Y junto a Dios, entonces, tomar esa decisión, una decisión tan importante respecto a sus hijos. Muy bien, vamos a pasar a la segunda parte de este tema, que es la celebración litúrgica del sacramento. Es decir, la celebración del matrimonio, todo el rito que se lleva dentro del matrimonio. Vamos pues a profundizar en la celebración de su matrimonio, en el ritual de su boda, porque ahí vamos a descubrir la esencia de su vida, que es donde Dios los quiere acompañar y dar su gracia. La misma celebración nos hace entender la dinámica de este curso prematrimonial que ustedes están llevando. De hecho, este tema está situado en el centro del programa de formación de este curso, para evidenciar que lo esencial es la celebración de su matrimonio, que ahora es una meta para ustedes, pero que constituye el arranque de toda una nueva vida. Fíjense qué importante es este momento de la celebración. Ahorita igual ya están con todos los preparativos de la boda y están emocionados, las invitaciones, la fiesta, el salón, el vestido, tantas cosas. Pero lo importante, lo esencial de esta celebración es el sacramento que van a recibir. Por eso es importante que, así como le están dando importancia a todos los detalles de la fiesta, del vestido y demás, de igual manera se lo den a la preparación del sacramento, a la celebración del sacramento, a la misa que ustedes van en la misa en la que ustedes van a contraer este sacramento. Vamos a ir viendo cada una de las partes de esta celebración. Primero son los ritos iniciales. La celebración tiene lugar en el contexto de la Eucaristía. Repetidas veces señala el ritual que hemos venido a estar junto al altar de Dios. Eso lo vamos a escuchar en la celebración. Es importante este matiz, que por otro lado, siempre se tiene que estar recordando. Como esposos, como novios cristianos, están aquí ante el altar de Dios. Han venido ante el altar de Dios para recibir el sacramento. En la medida que su matrimonio esté unido al altar, será fuerte, será fiel y fecundo. Cuando olvidamos la raíz de nuestra vida, esta se va desgastando. Si estamos unidos a Dios y recordamos que el sacramento del matrimonio comenzó ante el altar de Dios, y ustedes como esposos cristianos siguen cercanos al altar de Dios, acudiendo a misa, recibiendo la comunión, confesándose frecuentemente, su matrimonio se mantiene fuerte, firme. El altar, la Eucaristía, especialmente la de cada domingo, es la que da fuerza y esperanza a la vida matrimonial. Entonces, dentro de la Eucaristía es donde regularmente se da el sacramento. Pudiera darse alguna ocasión que se llevara solamente el sacramento, sin misa, pero no es lo recomendable. Lo esencial es que dentro de la misa, dentro de la Eucaristía, se dé este sacramento, para poder tener claro esa relación tan íntima que existe entre el sacramento del matrimonio y entre el sacramento de la Eucaristía, como esposos cristianos unidos a Jesús de Eucaristía. En los ritos iniciales, sale el sacerdote y los recibe. Aquí más o menos presentamos el cortejo nupcial, está el novio con sus papás, después vienen padrinos de velación, padrinos de lazo, de arras, de anillos, padrinos de Biblia, rosario, pues todas las damas que acompañan y demás, y los pajecitos delante de la novia, y al final la novia con sus papás. Sale el sacerdote a la puerta del templo y es ahí donde los recibe. Ordinariamente en ese momento el sacerdote los recibe con agua bendita, recordando precisamente el día del bautismo, porque también hace alusión a este sacramento a nuestro bautismo. Estos son los ritos iniciales. Sale el sacerdote, los recibe,
y entonces comienza el cortejo nupcial para la Eucaristía. Una vez que ya comenzaron, cada quien está en su lugar, continúa la liturgia de la palabra. Nos sentamos y vamos a escuchar la palabra de Dios. A continuación tiene lugar un momento de singular importancia, la liturgia de la palabra. Dios en este día tiene un mensaje para su nueva vida. La palabra que se proclama en la boda debe ser luz a lo largo de toda su vida matrimonial. Es muy interesante que preparen este momento con tiempo y esmero, junto con el sacerdote que los va a casar, escogiendo los textos que se van a proclamar en la misa. Es preciso meditarlos juntos y comentar lo que la palabra de Dios les dice, ahondando en cada uno de los detalles que Dios les ofrece. Generalmente son 2 lecturas, una del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento, el Salmo y el Evangelio. Esto sí quiero recomendarles, por favor, a ustedes que se están preparando para su matrimonio, que lo tomen muy en cuenta, que se reúnan con el sacerdote que va a administrar el sacramento y que se pongan de acuerdo con él para organizar la celebración, para elegir las lecturas. Hay algunas lecturas ya específicas para este sacramento, entonces que ustedes lean esas lecturas, como lo menciona aquí, como novios, que mediten juntos estos textos, que ustedes mismos digan qué es lo que Dios nos está diciendo a través de estos textos, y que ustedes con tiempo elijan a las personas que van a proclamar estas lecturas. Se recomienda que no sean los novios, porque ellos tienen que estar ahí en su lugar escuchando atentos la palabra de Dios. Entonces se recomienda que sea algún familiar cercano, algún amigo, no sé, ya ustedes elegirán una persona que con tiempo ustedes le den la lectura para que la persona la prepare, para que cuando llegue ahí se proclame de una manera digna. Entonces esto es importante, preparar bien las lecturas que se van a proclamar en su Eucaristía. Continuamos, la celebración del matrimonio. Llegamos al punto central de la celebración. Una vez que se proclamaron las lecturas, el sacerdote en base a las lecturas dirige su homilía. El sacerdote les recordará una vez más que han venido junto al altar de Dios para que Él garantice con su gracia el deseo que ustedes tienen de contraer matrimonio. Así como en el bautismo, que es la puerta de la fe, los introdujo a la vida cristiana, que es el camino hacia el cielo. Y por último, cómo Dios les da un camino muy concreto a través de la vocación matrimonial para que lleguen a aquel fin. Es lo que estamos a punto de celebrar, a lo que se compromete el uno con el otro delante de Dios. Y Dios también se compromete con ustedes, los nuevos esposos. Entonces, vamos viendo. Primero viene el escrutinio. Son 3 las interrogantes que el sacerdote les dirigirá y que constituyen la esencia del matrimonio que van a contraer. Estas mismas interrogantes forman parte del expediente matrimonial. Cuando hagan ustedes su presentación matrimonial, les harán estas preguntas también. Pero es en la celebración donde cobra valor aquella declaración, haciéndose público su firme propósito para toda la vida. ¿Cuáles son estas 3 preguntas? Primera, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Esa es la primera pregunta, que tiene que ver con la libertad. La respuesta es sí venimos libremente o sí vengo libremente. Esa es la primera. Segunda pregunta, ¿están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? Aquí hace alusión a la parte del amor y del respeto en la vida matrimonial, que tiene que ver con la fidelidad. Y a esta otra parte también de estar juntos hasta que la muerte los separe. Sabemos que el matrimonio por la iglesia, pues es hasta que la muerte los separe. Y tercero, y la última, nos dice, ¿están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Esta es en relación a la familia, a sus hijos, y el Señor les concede la gracia de ser papás. 3 preguntas que tienen que ver con la libertad, con la fidelidad y la educación cristiana de sus hijos. Muy bien, continuamos. Después de este interrogatorio,
viene el consentimiento. Después de manifestar públicamente su voluntad de contraer el matrimonio cristiano, llega el momento principal, aquel que realiza su matrimonio en Cristo, con las características que se exponen en las preguntas anteriores. Aquí encontramos un gesto. Fíjense, aquí el sacerdote les va a pedir que unan sus manos, que es un signo de crear un lazo, de ofrecer una amistad, de entablar una relación sincera y unas palabras que tienen doble recorrido, el del prometido a la prometida y viceversa. Es ahí donde se van a proclamar ese consentimiento. Son palabras de entrega y recibimiento que realizan misteriosa pero eficazmente su unión. Tras ellas serán para siempre marido y mujer, después de este consentimiento. Es esto lo que el sacerdote confirma ante los presentes, que son testigos de su amor que Dios ha sellado. Después de que ustedes hagan este consentimiento, el sacerdote va a decir: el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y les otorgue su bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es en este momento en el que se da ese compartir, ese consentimiento, y se da el sacramento. Recordemos que los ministros de este sacramento, es decir, quienes se casan, son los novios. El sacerdote no es el que los casa, porque muchas veces decimos esto: ay, me casó el padre fulano. El sacerdote no los casa, se casan los novios. Ellos son los ministros del sacramento. El sacerdote es testigo de este sacramento y el sacerdote bendice esa unión que se ha dado, pero el sacramento es entre los esposos. Es importante que estas palabras del consentimiento, de preferencia, se las aprendan. Es cierto que a veces el sacerdote se las puede decir, pero si es el momento en el que te vas a donar y a partir de ese momento tu vida cambia radicalmente porque te entregas a la persona que amas, pues de preferencia que se aprendan estas frases. Es cierto que a veces los mismos nervios también a uno lo pone medio mal, pero bueno, cualquier cosa el sacerdote está ahí al pendiente. Pero de preferencia que estudien estas palabras y cuando las estén diciendo sean conscientes de ese consentimiento. Vienen los ritos explicativos. ¿Qué es esto? La liturgia prevé 2 ritos que explican lo que ha sucedido con esas palabras de donación y entrega que se dieron en el consentimiento. Son la entrega de las alianzas, de los anillos, y la entrega de las arras. En primer lugar, el sacerdote los bendice y luego los nuevos esposos se los entregan. Las alianzas o anillos son signos del amor fiel, exclusivo e indisoluble que Dios ha sellado entre los esposos. En la cultura egipcia, su redondez era un signo de eternidad. Al entregarnos el uno al otro, manifiestan ese deseo de fidelidad para toda la vida. El hecho de llevar la alianza les recordará que se deben fidelidad constantemente. Por eso es importante que los esposos católicos, los esposos cristianos, porten este anillo, esta alianza que les recuerda esa fidelidad y esa entrega eterna hasta la muerte. Segundo, las arras son un signo de la totalidad de su amor. Están llamados a compartirlo todo, lo material y lo espiritual, en las buenas y en las malas, en lo bueno y en lo adverso. La tradición hispana nos habla de 12 monedas más una, es decir, 13 arras. ¿Por qué 13? 12 por los 12 meses del año, para expresar la totalidad de su entrega y de su amor. La número 13 hace alusión a la caridad. Su amor conyugal no está encerrado en ustedes mismos. Su amor será fecundo y la principal manera de manifestarlo será en sus hijos. Pero además su hogar debe estar abierto para todos aquellos que los necesiten: sus amigos, sus familiares, sus vecinos, su parroquia, los pobres que se acerquen hasta su hogar. Esto es lo que simboliza la arra número 13. Esa caridad que como esposos ustedes tendrán al compartirse, al donarse, empezando por sus hijos, que esa es la manera primordial, vamos, de hacer esa caridad, pero también
con todos aquellos otros a los que ustedes como esposos cristianos pueden ayudar. Terminando la entrega del anillo, de las arras, bueno, aquí también algunos acostumbran la entrega de la Biblia y el rosario, o a veces también entregan algunas imágenes, algún Cristo, alguna imagen de la Virgen. Esto es opcional, si lo quieren hacer está bien, se ponen de acuerdo con el sacerdote que los va a casar para que él sepa y en ese momento se haga la entrega. Ese Cristo o esa imagen de la Virgen que en su casa ustedes tendrán, y esa Biblia y ese rosario que también como esposos cristianos tendrán en su casa para leerla juntos y orar juntos, que es lo que representa el rosario. Pero estos elementos, como les digo, son opcionales. Si ustedes los quieren tener, pues se ponen de acuerdo con el sacerdote para que él sepa. Terminando la entrega de estos signos, entonces viene la oración de los fieles. A continuación tiene lugar la oración de los fieles o peticiones, en las que se pide a Dios Padre por ustedes, que son ya nuevos esposos, para que el Señor les conceda permanecer fieles y les dé las virtudes necesarias para poderlo lograr. Es cuando se hacen todas esas peticiones pidiendo por los nuevos esposos. Terminando la oración de los fieles, se continúa con la liturgia eucarística. La celebración eucarística prosigue con la presentación de los dones, como los discípulos de Emaús. Recordemos aquel texto de Lucas 24, 13, 35. Necesitaban escuchar su palabra para que Él les vaya haciendo comprender su vida, sus gozos y esperanzas, pero también sus dificultades y dudas. Él encenderá sus corazones y les dará su luz, y a la vez mediante la recepción de la Eucaristía, Él los alimentará fortaleciendo sus vidas y uniéndolos más y más. Primero fue la primera parte de la liturgia de la palabra, cuando se proclama la palabra de Dios y el sacerdote les explica en la homilía. Viene el rito del matrimonio y ahora la liturgia de la Eucaristía, el momento de ofrecerle a Dios el pan y el vino y después ustedes alimentarse de ese pan y ese vino. La bendición nupcial. Hay un momento más que relevante justo al final de la plegaria eucarística, después del Padre Nuestro. Se hará sobre ustedes una bendición, la denominada bendición nupcial. En las diferentes propuestas del ritual se recuerda el matrimonio en la historia de la salvación, como es causa y vehículo de santificación de los esposos. Se describe cuál es su misión y vocación de estos nuevos esposos en su propio seno, en la iglesia y en la sociedad, pidiendo al Señor que les dé las virtudes para poder vivirlo con entrega y generosidad, siguiendo el modelo de Cristo esposo. Es aquí, en este momento, en el que se les coloca el lazo. Antes el lazo se ponía después del anillo, las arras y demás. En el nuevo ritual se pone hasta este momento, después del Padre Nuestro. Termina el Padre Nuestro, se acerca el sacerdote, pide a los padrinos de lazos que coloquen el lazo y terminando ya de colocarle el lazo, entonces hace la bendición nupcial, la bendición a los nuevos esposos. Muy bien, terminando la bendición nupcial, después de que se les coloca el lazo, es entonces cuando ya el sacerdote continúa la celebración, reciben la comunión los nuevos esposos y se continúa con la celebración normal hasta el momento de la bendición. Una vez que reciben la bendición, bueno, ahora ya salen juntos al principio del cortejo los nuevos esposos y detrás papás, padrinos, damas y demás. Muy bien, pues este es el rito de la celebración de este sacramento. Espero que este tema que les he podido compartir les ayude a preparar de una mejor manera el sacramento del matrimonio. Que sea una celebración muy especial, una celebración bien preparada, muy bien cuidada, para que ustedes puedan vivirla de una mejor manera. Acérquense al sacerdote que los va a casar, yo les recomiendo mucho eso. Acérquense con anticipación con él, preparen la celebración antes del sacramento. Es importante que ustedes se confiesen antes de la misa, un día antes o 2 días antes, no sé, ustedes pónganse de acuerdo con el sacerdote. Acérquense a recibir la confesión porque es necesario estar confesados para poder recibir el sacramento del matrimonio.
y junto con él preparar una bonita celebración. Es un día muy especial, es un día único en su vida y qué mejor que vivirlo de la mejor manera. Pues quedémonos con esto, qué gracia tan especial es este sacramento del matrimonio y qué importante es preparar bien la celebración de este día especial en sus vidas. Pues que Dios les bendiga y espero que este tema de formación les ayude. Los bendiga.